Muy bien, vamos entonces a continuar con el ejercicio que teníamos ayer. Estábamos trabajando con que decía que era fusible defectuoso. Ya con este vamos a cerrar el ejercicio, pero pues que nos llevemos esa parte que luego nos andan buscando en el lenguaje. Entonces, vamos con el fusible defectuoso. Así estábamos con que a lo más un fusible defectuoso, o sea, como máximo, ya no puedo pedir otro, como máximo un fusible defectuoso. Bueno, pues entonces teníamos que era al menos un fusible defectuoso. Ah, es que aquí estaba yo, eso les iba a comentar. A ver, aquí tenía yo un detallito, que era lo que íbamos a comentar. Entonces, dice, como mínimo, un fusible defectuoso. Y aquí, bueno, mi error es precisamente el que estoy trabajando a lo más. Entonces, a ver, aquí vamos a hacer un cambio. Disculpen ustedes ese pequeño resbalón. Entonces, a lo más. Este sí es a lo más porque pide como máximo un fusible defectuoso. ¿Qué puedes tener como mínimo? Ninguno. Como máximo, uno. Y este de al menos, este es el con el que tenemos que tener cuidado, porque ¿cuántos tenemos? 5. Entonces, como mínimo, un fusible defectuoso. Entonces, cuando me dice, oye, ¿y qué pasa si a lo más, perdón, como mínimo un fusible defectuoso? Pues entonces lo que necesitamos nosotros es el máximo. Y si vamos a trabajar con el máximo, lo que tenemos que considerar, no, perdón, con el más, aquí está ya. Al menos, entonces, como mínimo, 1 es más que 1 o exactamente 1, perdón, esto es a lo más, esto es al menos, perdón. Al menos un fusible defectuoso, x igual con 1, x igual a 2, x igual a 3, entonces esto es al menos un fusible defectuoso. Ahora sí, aquí tenemos al menos un fusible defectuoso, pues vamos a tomar el complemento que nos dice que va a ser el complemento de que haya uno defectuoso. Sí, perdón, aquí era el error. Bueno, entonces lo que va a suceder es que nosotros trabajemos de la siguiente manera. Es 1 y dice que lo que tengamos de un fusible defectuoso. Y el fusible defectuoso es de 0.7738. Entonces el complemento es todo lo que va más allá de un fusible. Entonces va a ser igual a, si alguien tiene una calculadora, bueno, podemos hacer la diferencia. Punto 22.62. Punto 2272, muchísimas gracias. Punto 2272. Y bueno, pues vamos a ver qué fue lo que prometimos aquí en la lista.
Sí, A eran ver, 62. ok. A ver, si no, bueno, pues no hay ningún problema. Lo único que podemos hacer, sí debe ser 62, porque si este es 8 y 2, llevamos 1, 7 y 3, ya nos pasamos, entonces aquí hay un 62. Bueno, lo único que nos tenemos que apoyar de la calculadora, pero aquí lo importante es ir considerando los mensajes. Bueno, entonces aquí ya tenemos la opción de al menos que un fusible sea defectuoso, ya lo tenemos localizado. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si los 5 son defectuosos? Bueno, pues esa probabilidad ya la teníamos considerada. Que los 5 sean exactamente defectuosos es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 31 billonésimas. Bueno, pues entonces ya teníamos localizada esa propiedad y la teníamos, perdón, esa propiedad, esa cantidad. Y me pide que los 5 sean defectuosos, exactamente los 5. Bueno, pues ya tenemos esa probabilidad calculada. Aquí. Entonces, bueno, ya hicimos hasta aún más allá de las respuestas, ya le agregamos un algo más. Aquí estaba un algo. Cuando trabajamos, cuando nos piden un tope de referencia, bueno, un tope, y a partir de ese tope empezamos a contar, bueno, estamos ocupando tablas de distribuciones acumuladas, y esas tablas de distribuciones acumuladas en binomial también existen. Y si no, bueno, pues no modo, nos toca copiarlo, perdón, nos toca calcularlo. Bueno, vámonos por otro enunciado, ya para cerrar la parte de la binomial. Y esta es sumamente interesante. Dice, un estudiante no se ha preparado para un examen. Ay, ¿dónde hemos escuchado eso? Un estudiante no se ha preparado para un examen. ¿Qué contiene? 20 preguntas de falso o verdadero. Así que decide contestar al azar. ¿Qué probabilidad hay de que apruebe el examen? Si para ello debe contestar correctamente el 60% de las preguntas. Bueno, entonces aquí tenemos el enunciado. ¿Será un caso de binomial?
sea, ¿cómo saber si estamos en un caso binomial? Bueno, para saber si es o no un binomial, primera pregunta. ¿Cuántas alternativas tenemos para la respuesta? 2. 2. ¿Falso o verdadero? Entonces, bueno, pues ya tenemos esas dos expectativas. Lo que nosotros queremos es que las respuestas sean falsas o verdaderas. Verdaderas. Que sean verdaderas. Y entonces lo que nosotros vamos a considerar es éxito a verdadero. Y falso, bueno, pues se va como fracaso. Entonces sabemos que la probabilidad de éxito es P minúscula. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte correctamente? Probabilidad, vamos a anotar aquí, probabilidad de obtener una respuesta verdadera. Bueno, pues va a ser una de dos, o es verdadera o es falsa. Entonces P es igual a 0.5. Y entonces Q, ¿de cuánto nos queda? Estamos con una respuesta, independientemente de todas las que necesita. Entonces, una respuesta, exactamente, si P es 0.5, Q es el complemento de P. Entonces, para nosotros Q también es de 0.5. Ya tenemos determinado el éxito y el fracaso. Muy bien. Ahora, ¿cuántas respuestas hay en el examen? Bueno, perdón, ¿cuántas preguntas hay en el examen? 20. 20, muy bien. Entonces aquí hay 20 preguntas. Y ahora viene lo interesante. ¿Vale contestar todas bien o todas mal? ¿O a partir de algo podemos tomar una referencia? Bueno, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Dice, si tienes 20, hay que calcular el 60% de 20. Y alguien puede preguntar, ¿y eso cómo se calcula? Pues muy fácil. Tienes tu n, que es 20, y le vas a aplicar el 60 sobre 100. Aquí 60 sobre 100 es 6 entre 10. Bueno, pues aprovechamos de una vez que aquí tenemos 20 y mitad de 6 es 3, mitad de 10 es 5. Entonces, si fueran tan amables de multiplicar a 20 por 3 y dividir entre 5, ¿cuánto nos da? Dos. 12, muy bien. ¿Qué significa ese 12? El número de preguntas que se tiene que tener bien para aprobar el examen. Mínimas, o sea, después de 12, cualquiera. Entonces vamos a anotar aquí X igual con 12. Y estas son respuestas correctas para aprobar. Como mínimo, o sea, con esto apruebas y con 6, pero ya pasaste. Entonces, 12 respuestas correctas para aprobar el examen. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo armamos la binomial. Pues la binomial, como nos vamos a quedar exactamente en 12,
Dice de 20 necesitas 12. ¿Y cómo se van a formar? Pues tu probabilidad de éxito, que es de 5, perdón, de 0.5 elevado a la 12. Y la probabilidad de fracaso, que es el complemento de 20, bueno, a partir de 12, que es de 8. Y esto, bueno, pues lo podemos hacer con una calculadora o permítanme un momento. Uno de sus compañeros del grupo 9 hizo el favor de compartirnos una tablita de distribución binomial. En este momento se las presento. Bueno, también les voy a mandar la liga para que la tengamos. Muy bien, sí tenemos una pantalla PowerPoint, perdón, no una pantalla PowerPoint, una pantalla en blanco con negro. Sí, profesora. Muy bien, entonces pues empezamos. N, ¿cuánto? Debe de ser 12, pero de una vez vámonos por las probabilidades. Aquí las probabilidades nos dicen que es de 0.5, es la última columna y ya podemos empezar a bajar. Entonces aquí vamos en 7, en 10, y ya nos pasamos. Permítanme porque luego aquí está muy vaciladora la columna. Con mucho cuidadito nada más. Ahí está. Entonces, como nosotros queremos exactamente las 12 respuestas, muy bien. Aquí estamos. Entonces, si fueran tan amables de Sería tomar en nuestro caso la de registro. 0.0002, ¿no? Exactamente. Casi no tiene posibilidades pobre estudiante. O sea, ese es el problema de cuando uno no estudia, muchachos. Entonces, bueno, esto es lo mínimo para aprobar. Entonces, bueno, pues vamos a traernos la respuesta, que es de 2 10 milésimas. Bueno, vamos a anotarle 2 10 milésimas. Aquí permítanme, me voy a PowerPoint. Ahorita les comparto con ustedes. Y entonces, pues ahora sí, como bien lo dicen, pobre estudiante, como mínimo requiere 12. Entonces, como máximo, ¿cuántas necesita? Pues todo lo que sea más que 12. Entonces aquí le vamos a agregar el más que 12. Y entonces, pues, ¿qué les cuento? Pues que no tenemos de otra, hay que sumarle. Bueno, entonces les regreso otra vez la pantalla. Bueno, vamos a fijarnos todo lo que tiene la pantalla PowerPoint, perdón, la pantalla que les estoy compartiendo. Muy bien, entonces esta es binomial y precisamente dice probabilidades puntuales porque hay también las acumuladas. Entonces, para estas probabilidades que estamos utilizando, vamos a tener que sumar de 12 hacia atrás. Entonces, bueno, estoy viendo cómo se las comparto, pues más fácil, déjenme hago una captura de pantalla y nos traemos la tablita. Minutito.
Permítanme un momento. Ya está. Muy bien, vuelvo a regresarles la pantalla. Bien, la diapositiva como está, se las voy a compartir y entonces a ustedes les toca de tarea. Tarea 1. Pues sumar todas las probabilidades para que sepamos cuál es la probabilidad de que vaya más allá de 12 preguntas. Bien, entonces sí se las encargo. Muy bien, entonces, ¿cómo empezaríamos? Bueno, pues empezaríamos trayéndonos la primera, que son también 10 milésimas, después 29 10 milésimas, y le van sumando hasta llegar nuevamente a esta cantidad. Aquí lo interesante, si ustedes observan, ¿con qué número empezamos? 2 10 milésimas. ¿Con qué número terminamos? Y si se dan cuenta, como que se va generando un espejo alrededor de las preguntas. Y esto era lo que quería con ustedes platicar. Decíamos que una curva binomial típica viene siendo escaloncitos. Y hacia la izquierda, cuando pues la probabilidad de algo es muy sencilla, o su n es muy pequeña, o su n es muy grande, nos va llevando a los escaloncitos positivos o escaloncitos negativos. Pero cuando la variable aleatoria comienza a tomar valores relativamente grandes, esto va llevándonos a una media casi centrada. Y digo casi centrada porque de 20 nos hemos dado cuenta que el corrimiento es a 12. Entonces, exactamente, si la mitad son 10, la media para nuestro problema muy probablemente esté adelante de esos 10 por las condiciones que nos piden. Entonces, esto tarde o temprano se le llama aproximación de la binomial a la normal. Bueno, entonces esta ya tendremos oportunidad de irla analizando, pero va a haber una tendencia a que las distribuciones que nosotros elijamos, tarde o temprano, si son de valor, bueno, nuestra variable aleatoria es relativamente grande, o lo que estamos buscando es en un conjunto de probabilidades del tipo Q que se van aproximando a la mitad de una y a la mitad de la otra, esto nos va a llevar a la distribución que se le llama distribución normal. Entonces, bueno, esto tarde o temprano en todos los problemas probabilísticos nos va a llevar esa tendencia hacia este tipo de figuras. Los que tuvieron la oportunidad de observar el video de la máquina de Galton, esto es precisamente lo que nos va a pasar. Cuando tus datos crecen de una manera infinita, en vez de que tomen la forma de un escaloncito, van a tomar la forma de una curva. Y cuando son muchísimos, la tendencia de los datos es acumularse precisamente alrededor de la media. Bueno, ¿puedo cambiar de diapositiva o todavía están tomando nota? Ahorita podría regresar a la anterior. Me ¿Cómo faltó un no? inciso por ver. Ah, claro que sí. Ah, aquí está.
Listo, maestra, gracias. Listo, muy bien. Entonces, por el momento vamos a dejar aquí la distribución binomial. Se nos van a volver a aparecer, por eso no se preocupen. Hay dos muy particulares que en algunas ocasiones las omitimos, pero que si tenemos la terrible tragedia de ir a dar al ETS, cosa que uno espera que no suceda, se nos van a aparecer, o bueno, uno nunca sabe qué pregunta diabólica nos hará el profesor en el ETS. Entonces vamos a estar preparados para cualquier cosa. Bueno, que claro, que nosotros esperemos no llegar al ETS, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que se llama la distribución geométrica. Hay algunos que acostumbran a llamarla distribución binomial negativa, otros dicen que no, que la binomial negativa lleva más cualidades. Nosotros vamos a llamarla distribución geométrica. Bien, platicaba ayer con el profesor Abraham de probabilidad del turno vespertino y precisamente en aquellas preguntas de cómo vas, en qué están, etcétera, etcétera, era el comentario. Y le decía, bueno, que estábamos analizando la fórmula y me dice, no, maestra, por favor, no se detenga a analizar, si no, no va a acabar. Bueno, aquí lo que me interesaba con ustedes, bueno, claro, tenemos que analizar, sino qué clases de ingenieros somos, pero a lo que me refiero es a que al menos al principio sepamos de qué manera va el lenguaje. Es decir, si tú ves una fórmula, no solamente te dediques a seguirla, sino que al menos sepas qué significan los numeritos que lleva la fórmula. Entonces, en nuestro caso, vamos a hacer el análisis de la distribución geométrica a partir de cómo se genera la fórmula. Ya para la hipergeométrica, pues ustedes perdonarán, daremos un salto cuántico. Bueno, entonces, distribución geométrica tiene las siguientes cualidades. Entonces, ¿qué lo hace diferente de la binomial? Bueno, en la binomial vamos a determinar el valor de la variable aleatoria y dice, vas a considerar a P, bueno, para la distribución geométrica también hay un P, que es la probabilidad de éxito. Ese es un hecho, esa no la podemos evitar. Entonces, esta es probabilidad éxito. En la distribución geométrica también hay una probabilidad de fracaso. Muy bien. Entonces, aquí lo que va a contar la geométrica, bueno, y también hay n, es la totalidad de los experimentos. Entonces, n son los experimentos realizados. Realizados o tamaño de la muestra. No estamos hablando de la población, es el tamaño de la muestra. Entonces, esto es lo interesante. Ahora, ¿qué otra cosa sabe hacer la binomial? Dice que va a contar el número de experimentos hasta incluir el primer éxito. Y esto es lo que la hace diferente a la binomial. En la binomial nosotros decimos dónde empezamos y dónde termina. Y entre en dónde empezamos y en dónde termina, vamos a ir contando lo que vamos encontrando. Aquí no. Aquí vamos a empezar a contar hasta que aparezca el primer éxito. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Voy a tomar aquí el materiales de la maestra Tere Islas
Y nos dice, para empezar, que hay valores de X mayúscula, es decir, de la variable aleatoria. Lo que andamos buscando para nosotros es el éxito o el fracaso. Aquí vamos a llevar la secuencia de ocurrencias. Y después está la probabilidad de los éxitos que andamos buscando. Bueno, de preferencia, ¿verdad? ¿Cómo empezamos? Dice, a ver, dice, ha ocurrido el primer experimento. X es igual con 1. Y ese 1 para nosotros fue un éxito. Ah, bueno, pues entonces aquí le vamos a anotar esto, fue un éxito. Entonces la probabilidad de que X sea igual con 1 es igual a la probabilidad de éxito, que era lo que ya habíamos definido. Por eso desde el principio del curso hemos tomado la precaución de ir definiendo las cosas. Muy bien. Vamos a tomar el valor número 2 o el experimento número 2. El problema con este experimento es que ahora ha sido fracaso, pero sabemos que el anterior fue un éxito. Entonces, para la probabilidad en esta segunda prueba, es el fracaso del primero, perdón, el éxito del primero, el fracaso del segundo. Bueno, pues ni modo, pues así fue. Vámonos al siguiente valor con la variable aleatoria. Este es el número de experimentos. Recuerden que nosotros vamos contando hasta que aparezcan los éxitos. Pues tenemos un éxito, por eso empezamos a contar aquí. Pero tenemos de la segunda repetición un fracaso y en la tercera repetición es otro fracaso. Entonces la probabilidad aquí es fracaso el tercero, fracaso el segundo, éxito el primero. Bueno, y vamos a ver qué pasa ahora con el cuarto. Pues también fue un fracaso. El fracaso anterior, el fracaso más anterior y el primer éxito, aquí lo tenemos. Entonces, ¿cómo quedaría la secuencia para nuestro cuarto intento? Bueno, quedaría el cuarto intento, que también fue un fracaso, el anterior es un fracaso, el anterior fue un fracaso y solo el primero fue un éxito. ¿Qué van observando aquí? Nada. Vamos a hacer aquí una anotación. Dice que si el éxito ocurre en el xésimo ensayo, porque no sabemos en dónde caiga. Nosotros para iniciar la tabla hicimos la propuesta que el primero fuera precisamente el éxito. Dice, y viene precedido por X menos un fracasos. Y entonces esto es lo que estamos haciendo nosotros. Tenemos la totalidad, el xésimo éxito, se dio en el primero, pero ¿cuántas vueltas llevamos? 4. Si nosotros lo vemos a nivel exponencial, aquí lo que tenemos es Q elevado al cuadrado por el éxito que encontramos. Aquí tenemos los fracasos elevados al cubo por el único éxito que hemos tenido. Entonces, ¿qué pasaría si nos vamos a X ésima? Entonces, aquí está la X ésima. Pues dice que muy probablemente haya varios fracasos, pero que también tengas algunos éxitos. Entonces, cuando
la variable toma el número de éxitos que tú tienes en este momento, dice que aquí está el éxito, pero que viene precedido de todas menos uno de tus éxitos. Entonces, aquí más bien lo que casi nos vamos a dedicar a contar es el número de fracasos. Entonces, esto es lo que lleva a la parte fuerte de la variable aleatoria, porque dice que vamos a contar hasta que aparezca el primer éxito. Y este primer éxito pudo haber sucedido a la primera, pudo haber sucedido en la késima búsqueda o en la X, no sabemos en dónde cayó, pero podemos orientarnos con esta formulita. Bueno, entonces esto es una distribución del tipo geométrica. Y vamos a ver cómo funciona para que no nos quede la preocupación de si estábamos o no en lo correcto. Bueno, entonces una de las condiciones para la distribución geométrica es que su variable no puede tomar el valor de 0. ¿Por qué? Porque puede haber una posible respuesta y su complemento es precisamente otro número. Bueno, vamos a tomar un ejemplo para no estar hablando al azar. Sí, porque a veces es el enunciado lo que nos va llevando al ejercicio. Aquí había un ejemplo que nos habla de ladrones, pero bueno, desgraciadamente está el país tan revuelto que mejor vamos a cambiar de enunciado. Dice la probabilidad. Bueno, también creo que elegí uno muy violento, pero perdonen ustedes. Está por cerrarse pantalla, regresamos, les leo el enunciado y lo van pensando. La probabilidad de que un tirador dé en el blanco al disparar un arma es de 8/9. Calcular la probabilidad de que dé en el blanco en su tercer intento. Entonces vamos con ese enunciado a ir estructurando. Yo mientras lo anoto y regresamos a la pantalla. Gracias. Comparto pantalla con ustedes para continuar con el ejercicio. Muy bien. A partir de aquí ya podemos tomar velocidad para los modelos. Ya vimos más o menos cómo se estructuran las fórmulas. Y ahora lo que nos vamos a ir fijando es en los elementos que deben de tener. Muy bien, aquí tengo el enunciado. Dice que la probabilidad de que un tirador dé en el blanco al disparar un arma es de 8/9. Luego nos dice que vamos a calcular la probabilidad de que dé en el blanco en su tercer intento. Bien. Pregunta, ¿cómo sé que estoy en una distribución del tipo geométrico? Bueno, lo primero es que si está haciendo tiros, o le atina o no le atina al blanco. Entonces, allí, bueno, ya hay una primera propuesta. Después, ¿cuál es la probabilidad de que le atine? Ya no es la mitad, sino que la probabilidad de que dé en el blanco es de 8/9. Entonces será cuestión de preguntarnos cuál es la probabilidad de no dar en el blanco. Bueno, entonces vamos a definir, bueno, esto sería lo primero, pero ahora nos dice que queremos que ocurra el primer éxito cuando sea el tercer intento.
Entonces aquí ya nos está marcando en dónde queremos que suceda. Esto es una distribución del tipo geométrico. Bueno, entonces vamos a anotar aquí. ¿Qué pasó? ¿Comentario? La variable la vamos a definir aquí. Y dice que la variable es el número de disparos. Más bien aquí debería decir el número de intentos. Vamos a dejarlo como el número de intentos. Hasta dar en el blanco. Muy bien. Para nosotros la variable ya nos dijeron qué número tiene que ser. Debe de ser igual con 3. Entonces dice que en el tercer tiro. Ahora, aquí vamos a dividir, que diga, vamos a proponer que P es igual a la probabilidad de éxito. Y que ese éxito debe de ser igual a la probabilidad de dar en el blanco. Esa probabilidad de cuánto es de que dé en el blanco. Dice que D en el blanco es de 8 novenos. Entonces aquí le anotamos la probabilidad de éxito para nosotros es 8 novenos. Entonces, por definición, la probabilidad de fracaso es el complemento del éxito. ¿De cuánta es la probabilidad de fracaso? Bueno, vamos a definir aquí P, probabilidad de fracaso. O de no atinarle. Entonces, ¿de cuánto nos queda esta probabilidad? De un noveno. De un noveno, o sea, no hay de otra. Y ya tenemos precisamente la probabilidad de lo que buscamos y su complemento. Bueno, pues vamos a armar entonces la geométrica de esta expresión. Dice, la probabilidad de que le atine en el tercer intento va a ser igual a... ¿cuántas n's para nosotros? ¿Cuántos intentos? 3. Entonces, n igual con 3 también. Aquí además hay que tener cuidado con estas cosas. Y dice, bueno, de que le atines debe de ser de 8 novenos. Y de que no le atines, si aquí tienes 1, entonces el 1 noveno para formar 3, ¿cuántos necesitamos? A ver, voy a traer la fórmula para que nos quede completo. 2, efectivamente, voy a anotar aquí la formulita para que no se nos olvide. De la probabilidad de cuando contabilices uno de los éxitos o tu primer éxito es igual a la probabilidad del éxito en minúscula, y esto será igual a Q, que contiene a tu variable menos 1 multiplicado por el éxito solicitado. Entonces, bueno, a ver, aquí la voy a intercambiar para llevar la secuencia correcta. Y nos dice, mira, es un noveno con 3 menos 1. Y entonces el éxito es de 8 novenos elevado a la 1. Entonces ahora sí, esta probabilidad es igual a un noveno elevado al cuadrado multiplicado por 8 novenos. ¿Fueran tan amables de decirme de qué número estamos hablando?
De 0.010. 0.010. Entonces, en interpretación, la probabilidad, vamos a anotar aquí, la probabilidad de acertar en el blanco al tercer intento es de 1/100. Bueno, ya lo interpretamos. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Hay aquí varios ejemplos, entonces voy a colocarles uno para la tarea. Ese ya lo subo a la red. Y mientras vamos a revisar lo que viene como complemento. Ya tenemos a la distribución geométrica. La distribución geométrica también la llaman como que la que no tiene memoria. ¿Por qué? Porque hasta que no haya un éxito, se olvida. Entonces, cuando ustedes lean en algún lugar de qué estamos hablando, bueno, la palabra clave para la distribución geométrica es no tiene memoria. Y con eso, bueno, pues ya sabemos que estamos hablando de una distribución geométrica. Bueno, entonces les voy a incluir dos ejemplos, precisamente para que, no, perdón, dos ejemplos, no, dos ejercicios para que ustedes la practiquen. Y ahora nos vamos a ir con una distribución bien interesante. Bueno, es más, el ejercicio que ahora sí que yo leí me encantó y le entendí muy bien. Entonces, se los voy a compartir completo tal y como vienen y a ustedes les toca hacer la interpretación. Entonces, los minutos que nos quedan, vamos a trabajar con una nueva distribución. Y a esta distribución se le llama hipergeométrica. Bien, aquí ustedes perdonen si nos vamos a tomar velocidad, ya nada más es para salir. Esto es distribución hipergeométrica. También encontré en el proyecto Descartes un sitio web español, bueno, por cierto, muy bueno la propuesta. Vienen estas distribuciones y traen hasta dibujitos, bueno, traen algunas, uno que otro ejemplo, y vale la pena echarle un vistazo. Les voy a dejar la liga por si alguien los quiere visitar. Bueno, entonces vamos a ver qué cosa contiene una distribución de probabilidad de variable aleatoria hipergeométrica. Entonces, ¿cuáles son sus cualidades? Dice que X, que es la variable aleatoria, cuenta el número de artículos con la característica de, bueno, ¿qué es de? Defectuoso. Bueno, esto es a nivel artículo, pero nosotros podemos tomarlo como otra variable, ahorita se las cuento. Dice, en una muestra de tamaño n, ahora dice que la cual se extrae de una población
de tamaño N. Ah, bueno, entonces aquí ya tenemos a la muestra y a la población. Ahora, dice, de entre los cuales hay R elementos con las características D, bueno, que son los defectuosos. Y si ya tienes a D, ya los tomaste de la población N. Entonces, si nosotros queremos los opuestos a D, ¿cómo los escribiríamos? Pues que los que te sobran de N, quítale los que ya buscaste. Entonces, estos son N menos R, con la característica o el complemento de D. Con la característica que no son defectuosos. Bueno, para el ejemplo, o no D. Bueno, no D. Entonces, la fórmula para una distribución hipergeométrica, aquí lo interesante, si estamos haciendo muestreo, la hipergeométrica es sin reemplazo, es decir, vamos a ir reduciendo el espacio muestral. Entonces, la distribución hipergeométrica, muchos de los autores la mencionan sin reemplazo. ¿Vale? Estoy pensando, creo que antes de que se nos acabe la sesión, les voy a mostrar. Bueno, yo me traje, lo copié de Descartes, lo pasé al manualito que a veces trabajo. Bueno, nada más que se entere el autor que ya le ando alterando el material, se va a enojar mucho. Pero bueno, se los voy a compartir para que veamos la idea. Y también déjenme ver si tengo aquí, porque lo capturé en imagen. Ustedes saben, con esto de la pandemia, bueno, pues a veces uno olvida cosas en todos lados. Yo en mi caso dejé en la Academia de Matemáticas mis notas. Entonces, con esa pérdida, bueno, pues eché de menos mucho un ejercicio que voy a compartir con ustedes. Entonces, lo primero que les voy a compartir, déjenme ver si ya cargó. Perfecto, ya cargó. Aquí está. Esta, si alguien quiere consultar la página, es el proyecto Descartes. Y yo lo único que hice, bueno, pues fue pegarlo aquí al material y les voy a compartir la pantalla. Son unos minutos los que nos faltan, pero me interesa que lo conozcan. Bien, estamos hablando de una página de Word. Y lo tenemos en Word aquí. Sí, profesora. Muy bien, entonces, bueno, aquí tenemos el dibujito, es más, hasta está la persona haciendo la selección de la muestra, y aquí lo que va a tomar en cuenta el autor, bueno, este es Proyecto Descartes, aquí está la liga, se las voy a dejar anotada. Entonces, las características ya las leímos, y dice que va a ser muestras vamos a repetirlas, o sea, cuántas veces las que sean necesarias, pero esa repetición de selección va a ser sin devolución. Entonces, como dice que son experiencias repetidas, pues precisamente hay un N involucrado que va a ir contando. Y por supuesto vamos a tener un X que lleve la característica deseada. Bueno, característica deseada, vamos a escribirlo bien.
Entonces, aquí tenemos ese extracto. Bueno, era lo que me interesaba que ustedes tuvieran referencia. Se hace la selección, son experiencias repetidas sin devolución, que eso va a ser para nosotros la parte fuerte. Y aquí vienen las consideraciones necesarias. También una de las cosas que vamos a tener en cuenta es que la suma de éxitos y fracasos debe de ser igual con 1. Bueno, entonces esto ya lo teníamos. Vamos a ver cómo funciona. Aquí ya lo que se dedican los autores es a presentar la formulita, y esto es precisamente la formulita a la que vamos a llegar. Y por supuesto, les voy a incluir también lo que es la media, la varianza y la desviación estándar típica. No hemos cambiado. La media sigue siendo el tamaño de tu muestra por el total de los éxitos o de lo que nosotros andamos buscando. Aquí la varianza nos va a hacer referencia al tamaño de la población, al tamaño de la muestra, y aquí, bueno, se acostumbra a hacer un ajuste de que tu muestra -1 para bajar un poco el error o el sesgo, y la distribución, perdón, la parte estándar, bueno, pues aquí está en un formulazo. Bueno, entonces los ejemplos son muy variados. Voy a presentarles primero otro ejemplo. Ustedes perdonen si ahorita nada más vamos en la presentación. Lo que pasa es que a veces cuando uno anda buscando qué es la distribución hipergeométrica, viene con un lenguaje tan extraño o cosas que no nos son tan humanas. Y les voy a compartir, ya tenemos PowerPoint, perdón, ya tenemos Paint, ¿verdad? Sí, profesora. Bueno, entonces me interesa compartirles este ejemplo. Más humano me pareció a mí imposible encontrarlo. Entonces voy a subirlo un poco. Bueno, a ver, dice, en una caja hay 20 gelatinas, de las cuales 12 son de leche y el resto son de agua. Si se selecciona al azar y sin reemplazo 2 de ellas, ¿cuál es la probabilidad de que las 2 gelatinas sean de agua? ¿Cuál es la probabilidad de que una sea de agua y otra sea de leche? Entonces, pues, ¿quién no ha elegido gelatinas de sabores? Precisamente por eso pensé en que este va a ser el ejemplo con el que vamos a trabajar. Todavía no tomen nota, a ustedes les va a tocar hacer la adaptación. Entonces, aquí está ya la solución del problema, y aquí nos habla precisamente de cómo están distribuidas la información. Nuestra población son 20 gelatinas, que son la N mayúscula. Aquí la tenemos, 20 gelatinas. ¿Cuántas clases tienes? Pues tienes las de agua y tienes las de leche. Entonces, si 12 de ellas son de leche, esta es la cualidad K, entonces a las 20 quítale 12, pues aquí te quedan las 8 gelatinas de agua. ¿Cuántas vas a seleccionar? 2. Y entonces, como lo vamos a hacer sin reemplazo, vamos a hacer primero la combinación. Aquí está las 12 que tienen la cualidad que andamos buscando, que son las de leche, pero de esas, ¿cuántas extracciones? Bueno, nosotros vamos a querer 2 extracciones, pero nosotros también nos vamos a enfrentar a que va a venir el complemento. ¿Y quién es tu complemento? Si tienes 12 de agua, estas son las que no son de agua. ¿Cuáles no son de, perdón, las que no son de leche? ¿Cuáles no son de leche? Pues las gelatinas de agua. Entonces aquí está la manera de seleccionar gelatinas de leche. Y aquí está la forma de seleccionar las gelatinas de agua. Entonces, bueno, esto era para que fuéramos viendo cómo se lee esa parte. Ahora, nosotros queremos seleccionar 2 gelatinas. Entonces, ¿de cuántas maneras puedes seleccionar tus 2 gelatinas? Pues aquí está. 20 de 2, esto es la combinación 20 de 2. Pero ¿de cuántas maneras vas a seleccionar a las de agua? Pues aquí están.
y de cuántas maneras vas a seleccionar a las de leche. Aquí están. Entonces aquí ya está escrita la forma de trabajar y entonces el inciso A dice las 2 gelatinas son de agua, pero si nuestra variable va escrita con K, que son las gelatinas de leche, entonces aquí vamos con gelatinas de leche. Si las 2 primeras son de agua, de las 12 de leche no hay ninguna, entonces 12 gelatinas de leche. Ah, pues como las 2 son de agua, pues entonces aquí dice que es ninguna de leche. Y aquí dice que son 8 gelatinas de agua. Ah, pues ¿qué crees? Y entonces tu selección son 2 de ellas. Las 2 son de agua. Entonces esto era lo que me interesaba antes de meternos a la forma, a la fórmula de la hipergeométrica, bueno, saber cómo trabaja y qué es lo que andamos buscando en el ejercicio. Ay, perdón, lo hice ya más grande. Bien. ¿Dudas, comentarios? ¿No? No, Bueno. Entonces, aquí el inciso B, ¿qué es lo que nos dice? Pues que quieres que una sea de agua y que la otra sea de leche. Ah, pues entonces regresamos a la fórmula. ¿Cuántas de leche? ¿Cuántas de agua? Y efectivamente, de las 12 de leche, elegir una. Y aquí, de las 8 de agua, también acabas de elegir una. Entonces, este es el gran misterio de una distribución hipergeométrica. Y bueno, les comento, cuando platicaba con un profesor acerca de este ejercicio, me dijo, no, está mal planteado. Pero digo, mira, es que si está muy bonito, dice, no, está mal planteado. Y yo lo volví a ver y digo, bueno, para él puede estar más planteado porque no lleva las condiciones de los caésimos, pero desde el punto de vista del autor, este es un auténtico ejercicio hipergeométrico. Bueno, ¿de qué va nuestra tarea? Bueno, ustedes ya llevan la tarea de ir sumando las binomiales, entonces esa es tarea número 1. La tarea número 2 es precisamente, les voy a subir la fórmula de la hipergeométrica y con la fórmula de la hipergeométrica que les voy a subir, que es la que estoy tomando como referencia de la maestra Islas, vamos a darle forma al mismo ejercicio de las gelatinas de agua. Es lo único que vamos a hacer. Nada más es hacer la adaptación de la fórmula. Aquí el autor nos la presenta como las N's y las K's y las R's. Entonces, no, pues está completa. No, entonces no hay que hacer adaptación. Les voy a subir la fórmula y ustedes copian el ejemplo precisamente de las gelatinas. ¿Les parece? Sí, profesor. Bueno, entonces, Sí, perdonen, profesor. ustedes van a decir, oye, es que traemos una agenda súper apretada. Tareas entonces, ya con esto nos vamos, para que no nos vayamos a perder. Tarea 1, vamos a sumar las probabilidades binomiales de donde estábamos trabajando a la n igual con 12, sumar probabilidades en binomial. Tarea 2, copiar, bueno, que esta se queda aquí pendiente, a mí me queda, aquí falta el espacio de la fórmula. Copiar la fórmula binomial, perdón, la fórmula de la hipergeométrica. Y tarea número 3, ya que te copiaste la fórmula de la hipergeométrica, copiar el ejemplo de las gelatinas.
Sí, porque bueno, cuando uno se mete en selección de artículos, o aquí había uno de unos candidatos, que por cierto va muy a tono con la temporada, está bien, pero creo que el hecho de seleccionar algo que nos es más humano como gelatinas, a partir de eso ya podemos hacer adaptaciones. Bueno, ¿están de acuerdo con la tarea? Sí. Bueno, Sí, maestro. claro, por supuesto, tú pide, tú pide. Bueno, y tarea número 4. ¿Qué? ¿Todavía hay otra? Es un ejemplo del triola. Quedamos que cuando se pueda vamos a ir al triola. El ejemplo del triola es el de unas bombas. Ahí van a decir, no, que no estábamos hablando de violencia. Bueno, pero es tan completo el ejemplo. Con este vamos a dar un salto cuántico a la distribución del tipo de Poisson. Y bueno, Poisson es interesante. Entonces, para el fin de semana copian el ejemplo del triola. Hoy nada más nos toca leer. Y si ya leyeron, pues es muchísimo más fácil que podamos separar en partes. Bueno, pues ustedes perdonen la hora de las peticiones, va a estar un poco larguita la lista, pero mañana, bueno, pues ya cerramos la parte de las distribuciones discretas y ya nos dedicamos a trabajar las distribuciones continuas. Bueno, muchachos, con fines estadísticos, vayan anotando su nombre en el chat y les agradezco mucho su paciencia. Nos vemos mañana. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Hasta luego. Gracias, Gracias. hasta luego. Profesora, hasta A luego. ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana, profesora. Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias.